Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El planeta fallido que podría tener un océano oculto bajo el hielo. En el sistema solar hay un tipo de objeto que casi siempre pasa desapercibido. No brilla, no explota, no hace ruido. Simplemente está ahí, entre Marte y Júpiter, como si fuera un invitado que nadie presentó en la fiesta. Y aún así, la NASA decidió enviarle una sonda. No una visita rápida, una misión completa, orbitándolo y tomando miles de imágenes. Y claro, uno piensa, no había cosas más interesantes. Pero como dicen en español, no todo lo que brilla es oro, y aquí pasa justo lo contrario, lo interesante no brillaba a simple vista. Ese objeto es Ceres. Ceres tiene unos 940 kilómetros de diámetro. En el cinturón de asteroides es un gigante, pero en el Club de los Planetas, ni siquiera está en la lista de invitados principales. El giro inesperado llegó en 2015, cuando la sonda DAAN de la NASA fotografió su superficie de cerca. En el cráter Occator aparecieron manchas blancas intensísimas. Tan brillantes que parecían sal derramada sobre una roca gris en medio del vacío. Y ahí se encendieron todas las alarmas. ¿Por qué eso no encajaba? No parecía simple erosión espacial. Era demasiado limpio, demasiado blanco, demasiado reciente. Como si el tiempo no hubiera pasado por allí. Más tarde se confirmó, eran sales, sobre todo carbonato de sodio. Básicamente, restos de un antiguo lago salado. Y entonces llega la pregunta incómoda, ¿qué hace un lago en un cuerpo del cinturón de asteroides? Porque donde hay sal, antes hubo agua líquida. Y donde hay agua líquida, hay historia. De pronto, Ceres dejó de parecer una roca muerta. Empezó a parecer un mundo que alguna vez estuvo activo. Pequeño, sí. Pero sorprendentemente complejo. Y como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Aquí, el río era una pista de agua antigua en pleno espacio profundo. Pero para entender por qué esto fue tan impactante, hay que volver más de 200 años atrás. A principios del siglo XIX, los astrónomos seguían una idea curiosa, una supuesta regla matemática que decía que cada planeta debía ocupar una distancia ordenada del Sol. Funcionaba, más o menos. Había predicciones que parecían encajar. Y entre Marte y Júpiter había un hueco evidente. Algo faltaba allí. Así que empezó una búsqueda obsesiva. Telescopios apuntando noche tras noche, escaneando el cielo como si fuera un rompecabezas gigante. Hasta que en 1801, Giuseppe Piazzi detectó un punto en movimiento. No era estrella. Tampoco cometa. Era algo nuevo. Lo llamaron Ceres. Pero aquí viene lo curioso, poco después, lo perdieron. Literalmente. No podían recalcular bien su órbita y el objeto desapareció del cielo conocido. Era como tener una pista, y verla borrarse. El caos era real. Si no podían encontrarlo otra vez, toda la idea de predecir el cielo con matemáticas quedaba en duda. Entonces apareció un joven matemático, Carl Friedrich Gauss. Sin telescopios nuevos, sin más datos, reconstruyó la órbita usando solo observaciones incompletas. Y funcionó. Ceres reapareció exactamente donde él dijo. A partir de ahí, todo cambió. No solo se recuperó un objeto perdido,
nació una nueva forma de hacer astronomía. Pero el final no fue el esperado. Porque después empezaron a aparecer más objetos en esa misma región. Uno tras otro. Y entonces llegó la conclusión inevitable: no era un planeta perdido. Era una región entera llena de fragmentos. Ceres pasó de posible planeta a asteroide número 1. Y más tarde, a algo aún más interesante, un mundo enano lleno de secretos. Y cuanto más se mira, más incómodo se vuelve. Porque ya no parece un simple fragmento, sino algo que todavía tiene mucho que contar. Cuando Ceres fue devuelto oficialmente al catálogo de cuerpos del Sistema Solar, los astrónomos pensaron que el caso estaba cerrado. Fin de la historia. Problema resuelto. Pero el universo, como siempre, tenía otros planes. Porque en lugar de estabilizarse, todo empezó a complicarse todavía más. Como dicen en español, después de la tormenta, viene otra peor, y aquí la tormenta era científica. A partir de 1802, la zona entre Marte y Júpiter empezó a producir descubrimientos como si fuera una fábrica encendida. Primero Juno en 1804, luego Vesta en 1807, y después más y más objetos. Ceres ya no estaba solo. Y los astrónomos empezaron a preguntarse: un momento. ¿Qué está pasando ahí exactamente? Porque lo que parecía un espacio vacío empezó a parecer un vecindario lleno de actividad. Para mediados del siglo XIX, el ritmo ya era difícil de controlar. Cada vez mejores telescopios, cada vez más barridos del cielo, y decenas de nuevos objetos apareciendo uno tras otro. El problema dejó de ser encontrar cosas y pasó a ser cómo clasificarlas sin romper todo el sistema. Porque si todo eso eran planetas, el sistema solar se volvía imposible de gestionar. Así que llegó la decisión inevitable: cambiar las reglas. Ceres pasó de posible planeta a convertirse en el objeto número 1 del nuevo grupo, asteroides. Una especie de rebaja administrativa cósmica. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque había demasiados compañeros de trabajo. Como dice el refrán, donde hay muchos jefes, el orden se pierde. Pero esa rebaja no cerró el misterio. Al contrario, abrió uno nuevo. En 1850, el astrónomo Germán von Obert y otros investigadores empezaron a proponer una idea radical para la época: aquello no era un planeta incompleto, era una región entera de fragmentos. Un cinturón de material que nunca logró formar un planeta estable. O quizás los restos de algo que intentó serlo y se deshizo en el proceso. Hoy la ciencia se inclina por la primera opción: material que nunca llegó a unirse del todo. Pero en su momento, la idea fue casi revolucionaria. No faltaba un planeta. Nunca lo hubo. Ceres se convirtió entonces en el mayor superviviente de ese fracaso de formación. Y así la historia saltó al siglo XX, donde todo parecía ya encajar, hasta que llegó 2006. Ese año, la Unión Astronómica Internacional redefinió qué era exactamente un planeta. 3 condiciones claras: orbitar el Sol, ser casi esférico y haber limpiado su órbita. El problema es que Plutón no cumplía la tercera. Resultado: descenso de categoría. De planeta a planeta enano. Y Ceres también entró en esa nueva categoría. Otra vez cambio de etiqueta. Pero lo curioso es que sus trayectorias fueron opuestas: Plutón perdió su estatus, Ceres lo obtuvo formalmente por primera vez. 2 historias cruzándose en el mismo momento histórico. Sin embargo, el verdadero giro no fue ese. Fue lo que vino después: la misión Dan.
La sonda Dawn Spacecraft fue diseñada para algo inusual, visitar dos mundos. Primero Vesta, luego Ceres. Porque la gran pregunta era simple pero enorme: ¿el cinturón de asteroides es solo escombros, o es materia prima planetaria que nunca terminó de construirse? En 2011, Dawn llegó a Vesta. En 2015, entró en órbita de Ceres. Primera vez en la historia que un objeto así era observado de cerca durante tanto tiempo. Al principio, las imágenes no impresionaban demasiado. Superficie gris, cráteres, aspecto seco. Un mundo aburrido, aparentemente. Hasta que aparecieron los puntos blancos. En el cráter Occator, manchas extremadamente brillantes. Tan intensas que parecían metal líquido derramado sobre roca oscura. Y ahí cambió todo. Porque nada en ese entorno debería verse así. Los científicos empezaron con la lista de sospechosos: hielo, sales, actividad criovolcánica, depósitos recientes, cualquier cosa menos una explicación sencilla. Con más datos, la respuesta se estabilizó: carbonato de sodio y otras sales. En otras palabras, restos de un antiguo lago salado seco. Pero eso abre una pregunta aún más incómoda: ¿de dónde salió el agua? La hipótesis más aceptada hoy es sorprendente: en el pasado, Ceres pudo tener agua líquida en su interior. Un océano salado subterráneo o bolsillos de salmuera que, al ascender por grietas, dejaron esas huellas en la superficie al evaporarse. Y eso cambia todo. Porque ya no estamos hablando de una roca pasiva, sino de un mundo pequeño con historia interna. Dawn también encontró montañas elevadas, fallas, terrenos jóvenes y estructuras geológicas activas en términos relativos. Algo muy extraño para un entorno sin atmósfera ni energía obvia. Y aún así, estaba ahí. El resultado final es incómodo pero fascinante: un cuerpo de menos de 1000 kilómetros que muestra señales de agua pasada, actividad interna y evolución geológica. En el mundo de los pequeños objetos del sistema solar, eso no es normal. Es casi una contradicción. Y como dicen en español, cuando el río suena, agua lleva, y aquí, el sonido viene de un mundo que todavía tiene demasiado que explicar. Cuando la misión Dawn empezó a acercar cada vez más la superficie de Ceres, algo empezó a incomodar a los científicos. Al principio parecía simple: una roca helada, sin historia. Pero cuanto más datos llegaban, más extraño se volvía todo. Porque ya no parecía un bloque uniforme, sino un objeto con capas. Como dice el refrán, las cosas no siempre son lo que parecen. Los modelos gravitacionales y de forma empezaron a sugerir algo inquietante: el interior de Ceres no era homogéneo. Era estructurado. Una corteza mezclada con hielo y roca en la superficie. Debajo, una capa más rica en hielo. Y más abajo, un núcleo rocoso más denso. Hasta aquí, nada demasiado raro en ciencia planetaria. Lo interesante estaba en el medio. Porque esa zona intermedia podría no ser solo hielo, sino algo mucho más activo: una mezcla de salmuera, agua extremadamente salada en estado líquido o semilíquido. Y eso lo cambia todo. A partir de los datos de 2015 en adelante, la misión Dawn Spacecraft empezó a reforzar una idea cada vez más difícil de ignorar: las manchas blancas del cráter Occator no eran decoración superficial. Eran química interna escapando hacia afuera. Como si el planeta estuviera respirando desde dentro. Y de ahí surgió la hipótesis más fuerte: en el pasado, Ceres pudo tener un océano subterráneo. No un charco. Un océano real,
formado hace más de 4.000 millones de años, cuando el interior del objeto aún conservaba calor. Ese calor no venía del Sol. Allí el Sol es apenas una luz débil, casi decorativa. La verdadera energía venía de la desintegración de elementos radiactivos como el aluminio 26. Una especie de calefacción interna natural. Eso permitió algo sorprendente: el hielo se derritió, los materiales se separaron y el agua empezó a acumularse en el interior. Pero nada de esto era permanente. Con el tiempo, el calor se apagó. El sistema se enfrió. Y el océano empezó a congelarse. Solo que no era un congelamiento limpio. Porque cuando hay sal, el punto de congelación baja. Así que en lugar de hielo puro, quedó una mezcla compleja, hielo con salmuera atrapada, un sistema residual. Y aquí viene lo importante: algunos modelos aún sugieren que hoy podría quedar líquido salado en zonas profundas. No un océano. No un lago. Algo más extraño: bolsillos subterráneos de salmuera, lentos, residuales, casi olvidados. Y entonces apareció otro detalle incómodo. En ciertos análisis de datos de 2017, se detectaron posibles compuestos orgánicos en zonas geológicamente jóvenes. No necesariamente llegaron desde impactos externos. Podrían haberse formado allí mismo. Eso es lo que hace que todo esto se vuelva serio. Porque si juntas agua, o salmuera, sales y moléculas orgánicas, tienes el tipo de entorno que en la Tierra se asocia con química prebiótica. Todavía no es vida. Pero ya es el tipo de combinación que hace que un científico levante la ceja. Y como dice otro refrán, cuando el río suena, agua lleva, aquí el sonido es químico. De repente, un objeto de menos de 1000 kilómetros podría haber reunido condiciones básicas para procesos prebiológicos. Y eso abre una pregunta mucho más grande: si esto ocurrió aquí, ¿cuántas veces pudo ocurrir en el sistema solar temprano? Tal vez no era raro. Tal vez era común. Y entonces el problema cambia. Porque el modelo clásico dice: los pequeños cuerpos son fríos, muertos y estáticos. Simple escombros espaciales. Pero Ceres contradice eso paso a paso: estructura interna, historia térmica, señales de agua, química activa, y posibles restos de actividad salina. Ya no parece un fragmento. Parece un mundo que se quedó a medio construir. Un prototipo planetario que nunca terminó su desarrollo. Pero incluso hoy, nada está completamente cerrado. Las manchas blancas siguen siendo debatidas: salmuera interna, material excavado por impactos o procesos de sublimación, no hay consenso total. Lo mismo ocurre con el interior líquido: algunos modelos lo permiten, otros lo niegan por completo. Y el problema es simple: no podemos ver directamente lo que hay debajo. Solo reconstruimos sombras con datos. Y quizá esa es la parte más incómoda. Porque Ceres no encaja del todo en ninguna categoría. Ni planeta. Ni simple asteroide. Ni mundo muerto. Está en un punto intermedio, casi incómodo, como si el sistema solar no supiera dónde colocarlo. Y eso lleva a una idea más profunda: tal vez nuestras categorías no describen la realidad, solo la simplifican. Porque cuando vuelves a mirar Ceres dentro del contexto del sistema solar, deja de ser un objeto aislado. Empieza a aparecer un mensaje. Uno que sugiere que los pequeños mundos no son solo fragmentos. Podrían ser mundos fallidos, mundos congelados, o mundos que aún guardan actividad silenciosa bajo la superficie. Y entonces aparece la pregunta final:
la que nadie puede responder todavía. Si Ceres es así de complejo, ¿qué pasa con el resto de los cuerpos que creemos entender? Quizá el próximo ajuste de categorías no sea sobre un solo objeto, sino sobre todo lo que pensamos que ya habíamos comprendido del sistema solar. Porque, al final, el universo no es silencioso. Solo nos acostumbramos demasiado a escucharlo como si lo fuera. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.